Al leer ayer este Evangelio nos fijamos en las excusas que fueron poniendo los invitados a la cena, al banquete, para no ir al banquete. Y una vez que el Señor recibe esas excusas, ¿qué es lo que hace? Y recordemos que esto es una parábola, un ejemplo del reino de los cielos. Regresó el siervo y se lo contó a su señor. La palabra que se usa es Kyrios. En la misa decimos Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Con lo cual este Señor en el fondo es Dios, que nos invita al banquete. Entonces, airado, el dueño de la casa dijo a su siervo: sal enseguida a las plazas y calles de la ciudad y haz entrar aquí a los pobres y lisiados y ciegos y cojos. Normalmente se traduce plazas y calles, pero la palabra exacta en griego, realmente las dos significan calle. ¿Qué diferencia había entre un tipo de calle y otra? Es algo que no lo sabemos. Pero por la etimología da la sensación de que la primera calle es una ancha y la siguiente, la otra, es una calle más estrecha. En cualquier caso, lo que quiere decir aquí el Señor es que se vaya a todo tipo de calle, a invitar a todo el mundo. No solo a todo el mundo, sino incluso a los que uno no invitaría. La palabra exacta es tráeme aquí dentro. Tráeme aquí dentro a los pobres, a los lisiados. No se puede expresar con más fuerza. Tráelos. Trae al cielo a todos. Y los pobres son símbolo de los pobres que no tienen obras, que no han hecho nada. Los lisiados son los lisiados en el espíritu. Los ciegos son los que no ven las cosas de la fe. Los cojos son los que, aun teniendo fe, pero van cojeando por el camino de Dios. Todos tráelos aquí dentro. Tráelos aquí dentro. Aunque sean imperfectos, Dios no quiere que nadie deje de participar del banquete del reino de los cielos. Por eso la gente, cuando ve sus propios defectos, hace bien en luchar contra ellos. Pero Dios lo ama como es, lo invita como es. No quiere que sea ciego en las cosas de la fe, ni que ande cojeando, pero también Él está invitado. El banquete del reino no es solo para los perfectos, para los que aquí son santísimos, no. Pero dijo el siervo cuando volvió al Señor: Señor, se ha hecho todo lo que mandaste y todavía hay sitio. Todavía hay sitio. Todavía hay lugar, que es otra traducción de la palabra topos. Todavía hay lugar para la salvación de otros. Mientras haya espacio para la misericordia, Dios usa la misericordia. Mientras haya espacio. Fijaos, qué distinto esto de imaginar a Dios como que pusiera condiciones, que fuera estrictísimo para la salvación, que solamente admitiera a unos pocos. Yo a veces he escuchado a algunas personas cuando hablan de la salvación y da la sensación como que Dios escogiera solo a unos pocos. Mientras que en la parábola se dice: Señor, todavía hay sitio. Y las palabras del dueño dijo el Señor al siervo: sal a los caminos y cercas. Se suele traducir esto como caminos y encrucijadas, pero la palabra literal es cerca. ¿Por qué? Porque ya una vez que sales fuera más a lejos, están las cercas de los campos. Símbolo esto
incluso de las almas que están cerradas, que tienen una cerca alrededor. Fijaos que primero se invita a los que están más cerca, que la salvación llega con más facilidad a los que están más cerca, estén como estén. Pero después la salvación llega incluso a los que están más lejos. Pero no solo a los que están más lejos en el camino de la vida, sino incluso a aquellos que están cercados, amurallados. Hasta ellos llegan los siervos, que puede ser el sacerdote, que puede ser un ángel que le inspira, que puede ser cualquiera de vosotros que me escucháis, que habláis a alguien. Y también a ellos llega la salvación. Quizás esa palabra que habéis dicho a un vecino, a un familiar, a un tal, es muy poca cosa, es muy breve, pero Dios enviará su gracia para que después la piense, para que después esa palabra eche raíces. Lo interesante es que Dios envía a todos. Dijo el Señor al siervo: sal a los caminos y cercas y obliga a entrar. Obliga. Fuerza, compele. Pero el verbo que se usa significa esto: forzar. Dios fuerza la salvación. Es que este está muy cerrado, es que este ya no quiere saber nada de la religión, ni de Dios, ni de... Dios le va a forzar con la gracia, con invitaciones al arrepentimiento. Lo dice Él, lo dice Él. Y obliga a entrar hasta que se llene mi casa, hasta que se llene, como si Dios supiera el número de las almas que van a ser salvas y dijera que se llene ese número. Desgraciadamente Él sabe que otras almas, las primeras que hemos dicho, se niegan. Y mira que fueron invitadas con todo cariño, las primeras, nada, se niegan. Porque a veces los más pecadores son los primeros más invitados. Los primeros que se han negado en esta parábola y que cada uno busca una excusa, son símbolo de los más invitados precisamente porque Dios no quería que ellos no entraran. Pero, sin embargo, incluso los que están alejados, Dios quiere completar, consumar el número de los salvos y lo logrará. Tendrá que insistir, pero lo conseguirá. Él sabe ese número perfecto. Y aunque sea en el último momento, pero el número se completará. También sabe que otros, desgraciadamente, ya por más que insistan, no están en ese número. Hasta que se llene mi casa, Dios quiere tener consigo a todas las almas que ha creado. Dios quiere que su casa se llene. Y después, lo último que dice en esta parábola, recordad que se está hablando de la salvación. Son palabras tristes después de esa misericordia, después de ese insistir, dice Dios. Porque os digo, en verdad significa, insisto en esto, porque os digo en verdad que ninguno de los que han sido invitados probará mi cena. Es decir, aquellos que han sido invitados y que finalmente resisten, Dios al final dice: en verdad os digo que no probarán mi cena. Yo ya he hecho el máximo que podía hacer. Yo he llegado al máximo. Allí donde hubiera lugar a la misericordia, he llegado al máximo, hasta llenar el número de los salvos. Pero incluso yo sé que hay un número que ya puedo hacer lo que quiera, que se van a negar
de forma absoluta. De forma absoluta. Ya no es una cuestión de invitaciones, de volver a enviar mensajeros. Se han cerrado, se siguen cerrando. Nosotros lo vemos a veces. Hay personas que se cierran totalmente a nuestras invitaciones al perdón, al amor. Lo que pasa es que aquí en la vida nunca sabemos si a lo mejor a la vez número 300 va a ceder, pero Dios sí que lo sabe. Y Dios nos dice esto: en verdad, porque os digo en verdad, que ninguno de los que han sido invitados probará mi cena. Probará, saboreará, significa también ese verbo griego. Aquí, si os fijáis, esta parábola acerca de la salvación se completa con unas palabras del Evangelio de San Juan, cuando dice: la causa de la condenación consiste en ¿qué? ¿En qué consiste la causa de la condenación? En que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Es decir, no es Dios que condena, es que habrá hombres que finalmente preferirán las tinieblas a la luz. ¿Cómo se puede rechazar la invitación a un banquete, a la felicidad? Lo dice San Juan: y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. En efecto, quien obra el mal odia la luz y no va a la luz. Fijaos, desde esta visión de la parábola, no es Dios el que tortura en la condenación, no es Dios el que hace sufrir, es el invitado que se excluye. La felicidad está dentro y yo me excluyo. Y claro, cuando yo me excluyo de eso, me sienta mal que los demás se lo pasen bien, me sienta mal cuando dicen que fue fantástica esa cena, etcétera. Me da rabia. Me vuelvo todavía más contra todo lo que sea esa felicidad que yo me he excluido. La condenación no hay que verla como que Dios torture, que Dios se goce en el sufrimiento, que Dios diga: pues por justicia vas a sufrir siglo tras siglo y yo te voy a enviar sufrimientos. No, el banquete es eterno, pero algunas personas no quieren ir. Ese es el infierno. Ese es el infierno. Y ese muro, aunque invisible, es verdadero y real. Fijaos, no queda uno excluido como en la parábola de las vírgenes prudentes y las necias porque se le acabe el aceite, no. Ni porque tenga que comprar unas yuntas de bueyes. Por esas cosas, por defectos, puede uno no entrar en el banquete porque tiene que esperar afuera el purgatorio. Eso sí, yo preferí lo del campo, lo de los bueyes, se me acabó el aceite, no estaba allí cuando pasaste. Vale, te quedas afuera, no te dejan entrar, pero por un tiempo, el purgatorio. Las vírgenes necias, de acuerdo, no pudieron entrar en ese momento, pero tampoco se dice que después no se les abriera. Lo que excluye definitivamente de este banquete es el hijo pródigo, que no quiere volver a casa nunca. Eso sí, eso sí. No es el amor a este mundo, no es tal pecado, no es tal imprudencia, es el no querer. Y desgraciadamente San Juan nos lo ha dicho, algunos no querrán ir a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Nada más, terrible verdad esta de la condenación con la que acaba la parábola. Lo terrible es saber que lo sabrá, porque Jesús nos lo advierte una y otra vez, pero al mismo tiempo maravillosa es la entrada, la facilidad que nos da, maravillosa es la
actitud de Dios hacia nosotros. Que todos nosotros tengamos confianza en la fe en Dios que nos salva, y que al mismo tiempo nos acordemos de orar por aquellos que están al borde de la condenación. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, a quien los cielos y la tierra no pueden contener. Por la Iglesia en la casa de Dios, que va edificándose sobre sí